Sin embargo, no todos los motores pueden ser generadores ni viceversa, porque hay ciertas particularidades constructivas que pues tienen que ser diferentes. Por ejemplo, podemos hablar de los interpolos o de vanados de compensación, ya que pues la disposición de estos elementos en lo que es donde van los campos, en este caso en la carcasa, en el yugo, pues deben de estar colocados de una manera tal que disminuyan el efecto de reacción de armadura o los voltajes inducidos LIDT, que son problemas asociados a la conmutación. Entonces, pero no tenemos ese problema con nuestro equipo. Vamos a implementar el generador de excitación separada. ¿Qué significa? Significa que para que yo pueda obtener voltaje y corriente directa a través de los terminales 1 y 2, que son la armadura, necesito dos cosas: un elemento que pueda mover a lo que es la armadura completa, ¿verdad? Y necesito una fuente de campo magnético que me lo va a proporcionar el campo shunt, y al mismo tiempo poder controlar el valor de ese campo magnético a través de este reóstato de campo, ¿sale? Esto lo voy a conectar a una fuente de corriente directa variable para poder saber o poder visualizar el efecto de este campo magnético sobre la generación. Lo voy a operar en vacío y luego posteriormente lo voy a operar con carga, y voy a estar midiendo voltajes y corrientes para poder monitorear la respuesta del equipo, ¿sale? Es lo que vamos a hacer. Entonces, la práctica es la práctica 5, el generador de corriente directa. El objetivo será pues evaluar la característica voltaje y corriente, que ahora es esta premisa que vamos a utilizar como referencia para evaluar su comportamiento. Evaluar la característica voltaje y corriente del generador de CD de excitación separada, y si nos da tiempo lo vamos a comparar con uno de los autoexcitados, que en este caso será en conexión en derivación, ¿sale? A ver si nos da tiempo implementarlo. Entonces voy a utilizar un motor de impulsión o máquina motriz. En este caso la máquina motriz que vamos a utilizar es un motor síncrono que opera con corriente alterna. Este motor emulará a lo que normalmente ya en la vida real este generador se mueve, y es ya sea por un motor de combustión interna o alguna turbina que opere con gas, vapor o hidráulica inclusive, ¿no? Entonces, como no tenemos nada de esos, pues vamos a utilizar un motor eléctrico, ¿sale? Entonces, pareciera muy aparatoso la conexión que ahorita vamos a hacer, pero es porque vamos a echar a andar el motor como tal. Este motor tiene una característica muy especial. Cuando echamos a andar este motor, sus revoluciones que desarrolla son constantes en todo momento, en vacío y con carga. Es decir que pues nosotros podemos medir las velocidades y jamás va a acelerarse o cambiar por arriba de 1800 o por debajo, ¿sale? Esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque esa velocidad constante va a incidir en la FEM inducida obtenida en el generador, ¿vale? Entonces, mucho por ahí. Entonces, voy a hacer la conexión mecánica para transmitir la potencia del motor síncrono hacia ahora nuestro generador. ¿Qué es? Pieza extra, ¿no? Mejoramos el diseño. Ajá. A ver, vamos a ver qué rollo hay aquí. ¿Qué es eso? ¿Otro prisionero? Ok, vamos a ponerla lo más parejita y está, y ahí está. Ok. Está durona, pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar en la máquina motriz. Vamos a irnos a la corriente alterna fija y lo vamos a llevar así, A, B y C,
fases 1, 2 y 3, ¿sale? Pero para el caso de la fase A, lo va primero a pasar por el amperímetro, ¿sale? O sea, primero va para acá, luego acá, sale acá y regresa acá, ¿sale? Y los otros van directo, ¿de acuerdo? No sé quién lo vaya a hacer. Como motor dice, máximo nominalmente puede absorber 0.85 amperes, pero fíjense lo que va a suceder ahorita con la lectura que vamos a poner. Casi 1 ampere. Y técnicamente no está moviendo, o bueno, está en vacío. Entonces, ¿qué necesita? Para poder en este caso que no absorba tanta corriente, necesita aquí en el rotor, que es un electroimán, alimentarse con directa, con 120 volts. Sin embargo, hay un problema. Yo necesito dos fuentes de directa. Una que alimente al motor síncrono y otro que alimente el circuito de excitación de mi generador. Entonces voy a utilizar la fija para alimentar, en este caso, al electroimán del motor de impulsión, ¿sale? Pero hay otro problema. Aquí obtengo 180 volts de directa y requiero 120. Entonces, para poder hacer la maniobra y no aplicarle tanta voltaje, lo que voy a hacer es voy a aplicarle una resistencia de 150 ohms, es decir, dos resistencias de 300 en paralelo, y lo voy a conectar en serie con el electroimán para que de esa manera yo limite el voltaje de 180 a 130, 140. Va a estar por arriba, pero pues ya al menos ya no es tanto que 180. ¿Sale? ¿Por qué obtenemos 180 aquí cuando dice 130? Porque ya la fuente ya la verdad está un poco dañada. Entonces por eso es que tratamos de hacer la práctica con lo que tenemos. Entonces mucha atención. Primero ponen dos cables, puentean aquí, puentean acá, ¿de acuerdo? Y luego o 220. Es que entre fases son 220. Entre una fase y neutro da 127. ok. Sí, pero como no estamos usando el neutro, por eso es que utilizo 220 entre fases. Que es lo que utiliza esto, 220. Bueno, aquí dice 127, pero 127 desde este punto y el neutro. Ajá. Pero entre ellas, 220. Ok. Dale. Bien, entonces, a ver, ¿qué resultado de todo esto? Lo siguiente, están los de 2 de 300 arriba. Vamos a darle, fíjense muy bien cómo reacciona. Voy a conectarlo. Punto 22. Digamos que esa es la corriente en vacío que el motor absorbe para poder mover el mecanismo banda polea. No hay ningún par que contrarreste ese primer impulso. ¿Por qué? Porque no tengo, el generador nada más está girando, pero no hace absolutamente nada. ¿Sale? Es más, si yo midiera entre estos dos terminales con un voltmetro de directa, ahí estaría interesante ver cuál es el valor, porque ella está generando, pero no tengo cerrado el circuito. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner el positivo acá, el negativo, y voy a ponerlo en 2. Y el positivo en 1. Como podrán observar, está marcando aproximadamente 9 volts generados. Ya está girando a la velocidad nominal, pero solamente tengo 9 volts. ¿Cuánto es el valor de voltaje que este generador tiene que dar de acuerdo al fabricante? Aquí lo vemos. Como generador tiene que entregar 120 volts de directa y es capaz de entregar 1 ampere. O sea, estamos hablando de 120 watts nominales. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace falta para que este voltaje se eleve a 120? Así lo podemos girar más rápido y eso no va a afectarle. Le hace falta campo magnético, que ahorita está deshabilitado. ¿De acuerdo? Entonces fíjense lo que voy a hacer. ¿Tienes la boca? Voy a habilitar el circuito de excitación, es decir, voy a conectar el campo paralelo con el reóstato de campo. Ahora voy a conectar, fíjense muy bien, el terminal 5, que es un extremo, lo voy a alimentar a la corriente directa variable,
Ahorita está en 0. Y el otro terminal, para cerrar el circuito, lo voy a conectar del terminal número 8 al negativo. Pudiera ser que a lo mejor ahorita estuviera ciegas cuánta tensión le estoy aplicando. Entonces voy a utilizar este voltmetro de directa para monitorear cuánto voltaje voy a alimentar al campo o la excitación separada de mi generador. Entonces, el positivo con el positivo y el negativo, que sería este punto, con el negativo. Prácticamente no tenemos nada. Bueno, unos cuantos volts. Cada rayita es de 5 volts, así que son como 3 o 4 volts en mi forma. Fíjense muy bien lo que va a suceder. Voy a mover esta perilla, que es la que controla la directa y la alterna variable, pero en este caso tengo conectada la directa variable. Se supone que tengo unos cuantos volts, le voy a dar vuelta y observen que cuando va a ir aumentando, porque eso es lo que va a suceder, va a ir aumentando el voltaje, el efecto que va a tener aquí en la lectura, que es la salida de voltaje generada en mi generador. ¿Vale? Va. Ahí son 50 volts que le estoy aplicando al circuito de excitación. Obviamente hay corriente de campo, hay flujo magnético y ya creció el voltaje a la mitad. Voy a seguirle dando y sigue creciendo. Le sigo dando y sigue creciendo. ¿Hasta cuánto le voy a dar? 120 volts de directo. ¿Vale? Serían 110, casi antes de la raya grande del medio. Ahí está, más o menos. 120 volts de directo. Le puedo dar más, pero bueno, de momento ahí está. 106, todavía me hace falta un poco más. Le voy a quitar resistencia de campo para amplificar las líneas de flujo magnético y estas incidan en la tensión de salida. Toda. Voy a darle todo. 127 volts de salida con la resistencia mínima de campo, máximo flujo magnético. ¿Sale? Y la velocidad pues no cambia, son 1800 revoluciones por minuto. No tengo el tacómetro, me voy a pedir la liga, pero fácilmente podemos utilizar aquí el estroboscopio y son 1800, no cambia, las 1800 no cambian. ¿Sale? De esta manera, ¿cómo visualizo todo esto? Fuente de energía mecánica, este motor, moviendo la armadura, el generador, su circuito de excitación conectado a una fuente, lo cual lo hace de excitación separada, y obtengo a la salida un voltaje que en este caso son 127 volts. Pero ¿quién requiere un voltaje en esas condiciones si el propósito del generador es alimentar cargas? O sea, hay que conectarlo a la carga, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cuánta carga le vamos a poner? ¿Cuántos cables tienes? Uno. ¿Qué vas a hacer? Este es el positivo del generador. Vas a conectarlo, ese extremo aquí abajo y el otro extremo lo vas a conectar al positivo. Mucho ojo, está operando. Hay 127 volts directos. ¿Correcto? Sí. Ahora vamos a cerrar el circuito, que sería de aquí al negativo, pero vamos a conectar un amperímetro a fin de monitorear la corriente que el generador hace pasar por la resistencia. Esa es la potencia eléctrica que el generador entrega a la carga. Entonces, ese es el amperímetro. Este es el positivo. Recuerden que es directa. Entonces, ese es el positivo. Primero va el negativo. El negativo lo vas a poner acá. Ojo, ya está identificado. Y el positivo arriba. Eso. Ahí está. Muy bien. Bien, ahorita no está marcando nada porque los circuitos los tenemos abiertos. Entonces ahorita vas a subir el interruptor de 300 ohms.
¿Sale? Y vas a ver el efecto que aquí tiene y qué le va a pasar al voltaje cuando tú mueves el interruptor. ¿Qué pasó? Disminuyó ¿Disminuyó qué? el voltaje. El voltaje a la salida estaba en 124 y acá se está en 123. ¿Qué pasó con la corriente? Empezó a consumir. Empezó a consumir, ¿verdad? ¿Cuánta corriente está marcada?